Muy buenas noches, bienvenidos al Mes de la Salud, a las primeras jornadas online sanitarias organizadas por el diario El Comercio. Durante este mes y la primera semana de abril van a acompañarnos los profesionales sanitarios más prestigiosos de la región. Ustedes van a tener el privilegio de estar en contacto con ellos para que respondan a sus preguntas sobre una gran variedad de especialidades. Diferentes profesionales de la salud estarán al alcance de todos ustedes para resolver sus dudas. Las jornadas se podrán seguir en directo a través de Facebook Live, desde el Facebook del Comercio, y también desde Canal 10 Televisión. Dos de los traumatólogos con más prestigio del Principado nos acompañan esta noche. Voy a presentárselos. A mi derecha, el doctor Celestino Guerra. Muy buenas noches, doctor. Buenas noches. El doctor Guerra es especialista en cirugía ortopédica y traumatología, con cerca de 30 años de experiencia. Tiene una dedicación especial a la extremidad superior, al hombro, al codo y a la muñeca. También es experto en patología deportiva y laboral y también en artroscopias de rodilla. Además, es experto en terapias regenerativas. Y a mi izquierda quiero presentarles al otro invitado de esta noche. Él es el doctor Álvarez. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Buenas noches, Ángela. Es un profesional de la traumatología con más de 30 años de experiencia en varios hospitales. El doctor Álvarez es experto también en cirugía de pie y tobillo, también del hombro, de la cadera, de la rodilla, en cirugía reconstructiva compleja musculoesquelética, en traumatología y ortopedia infantil, y también es experto en terapias conservadoras musculoesqueléticas y en tratamiento del dolor complejo, entre otras muchas cosas. Es un amplio currículum profesional de ambos. Nos hemos quedado cortos, pero es muy amplio. Y ya saben, a ustedes pues vamos a resolver sus dudas, van a poder pedir consejo a estos especialistas que nos acompañan esta noche y van a poder hacerlo a través del Facebook del Comercio. Sin más, si se les parece a ambos, a los dos, vamos a comenzar con las preguntas y vamos a hacerlo con una pregunta general para ponernos en situación. Y nosotras, doctor Guerra, voy a comenzar con usted. ¿De qué es la cirugía ortopédica? Bueno, la especialidad se llama cirugía ortopédica y traumatología porque creemos que hay que tener el concepto un poco claro, lo que es traumatología, fracturas, lesiones, y lo que es cirugía ortopédica, que son asimismo lesiones a veces derivadas de traumatismos o enfermedades que hay que separarlas un poco, aunque la formación sea común. Entonces, el separar lesiones crónicas, enfermedades de traumatología urgente, más o menos, es importante tener ese concepto y que creo que es interesante tenerlo en cuenta. Doctor Álvarez, ¿usted qué nos puede contar? Bueno, que esto es una característica de España. De España, casi de todos los países latinos tenemos esta doble especialidad, pero sin embargo en los países centroeuropeos, en Alemania, la traumatología está un poco más diferenciada de la cirugía ortopédica. Entonces la traumatología la desarrollan cirujanos generales, sobre todo porque ante traumatismos complejos necesitan mayores complejidades en los tratamientos, bien sean por lesión de órganos huecos del abdomen, vasculares. Pero bueno, en España se desarrolló esta especialidad de la traumatología, que trataba los traumatismos del aparato musculoesquelético, y luego la ortopedia, que son alteraciones del desarrollo, incluido la ortopedia infantil, y todas las lesiones degenerativas o reumáticas que sean objeto de tratamiento quirúrgico. Voy a seguir con usted, doctor. ¿Qué nos puede contar acerca de las enfermedades musculoesqueléticas? Que las enfermedades musculoesqueléticas, el cuerpo tiene más de 600 músculos y tiene más de 100 huesos y está en continuo movimiento. Entonces, según crecemos y vamos envejeciendo, sobre todo el dolor se focaliza muchas veces en el aparato musculoesquelético,
Y a nuestras consultas llega mucha gente quejándose de diversos dolores que en unos casos son referidos por patología musculoesquelética y en otros casos es otra patología de otros órganos que muestran su dolor a nivel del aparato musculoesquelético, y es uno de los sitios donde tenemos que lograr diferenciar un dolor de otro para poder derivarlos al especialista que lo sepa llevar con criterio. Han sido muchas las preguntas que nos han llegado estos días atrás a través del correo electrónico y, doctor Guerra, una de ellas será en relación a la evolución de la cirugía respecto a materiales, a prótesis y a la cirugía, bueno, pues mínimamente invasiva. ¿Cuál ha sido esa evolución, doctor? Bueno, sí, es conocido que la traumatología y la cirugía ortopédica utiliza materiales para fijar el hueso, digamos, atornillarlo, placas y prótesis o artroplastias fundamentalmente, entre otras. Entonces, eso ha sido una evolución progresiva, pero en los últimos, calculo, 12, 10, 15 años ha sido espectacular, sobre todo en cuanto a tolerancia de los implantes, materiales muy poco invasivos en el sentido de espacio, es decir, que son muy adaptados al hueso, moldeables, biotolerables, como dije antes, y las prótesis concretamente también han evolucionado muchísimo, primero en el diseño, segundo en los materiales, tercero en la difusión, que cada vez se ponen quizá más, y en las articulaciones, porque hay prótesis que pues era impensable hablar hace 15, 20 años de una prótesis de codo o de hombro, y hoy día pues en todos los hospitales de nuestra comunidad pues hay gente que tiene experiencia en dichas articulaciones. Y finalmente pues la duración estimable de las prótesis ha ido también en aumento, no son eternas. Y bueno, ya pensando en un futuro quizá, aunque esto ya sería pues cuestión de otra pregunta quizá, pero podemos comentarlo, pues comentar que vienen ahí las prótesis individualizadas, es decir, ahora son modulares, tú te adaptas con módulos correspondientes a la anatomía o a la distorsionada o no que tenga el paciente, y probablemente en pocos años quizá lo podamos ver ya que sea personalizada en base a una lesión y tú diseñes, si no en el quirófano, previamente, la prótesis personalizada. O sea, creo que eso es un avance que viene ahí enseguida. Doctor Álvarez, en relación a lo que nos está contando ahora el doctor Guerra, Laura Alonso nos preguntaba, ¿existen prótesis que no haya que cambiar y duren, por ejemplo, 30 años? Sí, vamos a ver, las prótesis cuando no se complican en el primer año, es decir, cuando la cirugía no se complica en el primer año, es muy raro que se tenga que cambiar en los años siguientes. La gente joven, deportista, utiliza más la prótesis y va a desgastar más los componentes porque hace más uso de ello. Eso se vio que, por ejemplo, la gente obesa, que parecería en principio que iba a gastar antes las prótesis, como hacía menos ejercicio, resultó que no, porque no las gastaba. Pero yo, efectivamente, y viendo, yo he tenido ocasión de ver cirugías de hace 35 años que no están revisadas, no hechas por mí, y de 40 años. Es decir, había las antiguas prótesis de Lor, que eran de cerámica, que en gente delgada que siguen utilizando esa prótesis de Lor y sin dolores. Es decir, gente que tiene ahora 80 años que se le puso una a los 45 y está con su prótesis. Vamos a comenzar a responder a las preguntas del Facebook, que ya son muchos los usuarios que nos están trasladando sus cuestiones, sus dudas. Doctor Guerra, por ejemplo, Sonsoles Puig nos dice, ¿creen que influirán las impresoras 3D en el futuro de su profesión? Sí, yo creo que sí. Yo creo que ya prácticamente, de hecho ya hay pruebas, ya hay centros en los cuales se está utilizando ya la impresión 3D de un estudio que también 3D que se hace de escáner y en 3 dimensiones, como dije, y entonces tú adaptas ya y personalizas con la impresora y le haces la prótesis a la medida. Esto todavía no es estandarizado, no es de uso habitual, pero hay centros en España y en el extranjero que ya lo están utilizando. Yo creo que ese camino en pocos años estará, si no estandarizado para todo, pero es para ciertas, protocolizándolo poco a poco, y es un avance que está ahí. Yo creo que está ahí. Doctor, ¿cuál es su opinión acerca de esto? Siempre, yo creo que sí, que en España ya Gregorio Marañón ya llevan tiempo ya con
las impresoras 3D, pero utilizando solo polímeros plásticos para moldes. Otra cosa es que las impresoras 3D, que ya hay en algún hospital de nuestra provincia, solo con polímeros plásticos, pero no con material metálico. El material mecánico son más caras, pero me imagino que no creo que ya no llegue ni a la decena de años, en 4 o 5 años se pueda estar desarrollando esa tecnología en nuestro medio. No estoy hablando ni de otra comunidad autónoma como puede ser Madrid, ni de fuera de España. Otra usuaria nos pregunta acerca de la estenosis. Lidia Martín, operada de estenosis y no va bien, con muchas medicinas para el dolor. ¿Qué me recomiendan, doctor Guerra? ¿Qué le recomienda a su paciente? Sospecho será estenosis de canal raquídeo, ¿no? Que es lo más... dice que está operada varias veces, ¿no? Operada de estenosis y no va bien, con muchas medicinas para el dolor. Probablemente la estenosis no fuera solo la patología que tenga, probablemente tenga también en los discos superiores o inferiores afectación, porque no sabemos decir si es una estenosis de un segmento, 2 o 3 o más. Luego también viene asociada a la estenosis, es muy frecuente, la fibrosis, es decir, la inflamación del tejido conjuntivo alrededor de las raíces e irrita, y es un círculo vicioso del cual es muy difícil salir. Ahí hay que pedir colaboración, aparte de cirujanos específicos de raquis, de columna, pues a lo mejor posiblemente a unidades del dolor. Hay ciertas cirugías medianamente invasivas que son colocar estimuladores para quitar dolor, etcétera, y medicación pues tiene un límite, tiene que ponerse en contacto con un grupo de trabajo de este estilo para que, pasado ya el momento que la medicación no le sea útil, pues tener que acceder a estos tratamientos. Doctor Álvarez, hablando de la fibrosis que decía el doctor Guerra, Geli Borrego Romero nos pregunta: me han salido unos bultos en la planta del pie, ¿es fibrosis plantar? ¿Me aconseja operar? Hombre, si son varios bultos, seguramente será una fibromatosis de Ledderhose, que es una patología un poco peculiar, pero bueno. Esas fibromatosis, cuando son de varios bultos, muchas veces sí, porque son invasivas, pero es una cirugía que ya es poco frecuente, y yo en 30 años me tocó operarlo 2 o 3 veces, y eso dedicándome bastante al pie. Y consiste en resecar toda la fascia plantar, porque es como sería lo equivalente al Dupuytren, esa deformidad que a uno se le van doblando los dedos de la mano y se le va encogiendo. Entonces, bueno, tiene incluso una fisiopatología similar, entonces sí podría, bueno, sí, pero todo dependerá de si son dolorosos y si va progresando. Si no son dolorosos y si no va progresando, se puede mantener una actitud expectante. Hablábamos antes de la medicina, de la opción a cirugía, ¿no? Doctor Guerra, ¿cuáles serían las opciones no quirúrgicas en ciertas patologías osteoarticulares? Bueno, salvando la traumatología, que cuando está indicada la cirugía hay que operarla, no siempre, pero cuando está indicada en ortopedia o en cirugía ortopédica, muchas veces tienes que empezar con un tratamiento no quirúrgico o tomar el tratamiento no quirúrgico como una alternativa ante pacientes, primero, que no quieran operarse, que también hay la opinión del paciente hay que tenerla en cuenta, hay que individualizar, personalizar un poco el tratamiento, llegar a acuerdo con el paciente de hasta dónde está dispuesto a llegar, qué colaboración vamos a tener de él y de los medios que él pueda tener alrededor, tipo rehabilitación, etcétera, porque a lo mejor tú le intervienes y luego no se consigue lo que se pretende. Entonces tienes que valorar eso. Aparte, patologías asociadas, factores asociados negativos para ciertas cirugías que hacemos, aparte de la edad, la osteoporosis, en ocasiones el sobrepeso, si es una articulación de carga, etcétera, tienes que valorarlas y entonces ofrecer siempre alguna alternativa no quirúrgica. Pues en lo que a mí corresponde un poco hablar, extremidad superior, pues sería intentar pensar en estimular la biología de ciertas patologías degenerativas, roturas que no son traumáticas, pues del famoso manguito de los rotadores, ayudarle con ciertas infiltraciones que existen, que puede ser que están un poco quizá sobreutilizadas, pero hay que ponerlas en su sitio, que son el ácido hialurónico, los factores de crecimiento plaquetarios,
Y luego, pues, una buena fisioterapia, ayudada también por ondas de choque, y en patologías que no tienes muy clara que la indicación quirúrgica vaya a resultar favorable, o que el paciente dude y tiene pues también una opción para valorarla, ¿no? Relacionado con esto tengo una pregunta buena. María Fernández, ¿qué opinan del tratamiento quiropráctico? Bueno, tratamiento quiropráctico en otros países, sobre todo vecinos, y en el sur de Francia hay una escuela muy importante. Yo creo que es una alternativa que se debe tener en cuenta siempre y cuando cumpla unas condiciones de control, de realización por un profesional, que mejor dicho, y que no tengas unas patologías asociadas que puedan ser descompensadas por esas manipulaciones. Como la gente sabe, quiropraxia es manipulación. Entonces, bueno, si una articulación o una columna la manipulas en una persona que tenga una lesión, que se puede descompensar. Entonces, realizada por profesionales y control médico, creo que es una alternativa que debería tener más predicamento en España, y está un poco como medicina alternativa, que yo creo que no lo es. No sé qué opinará. Doctor, le iba a preguntar a usted, Sí. ¿cuál es su opinión respecto a esto? Yo estoy totalmente de acuerdo, hombre. Y vamos, es más, yo en ciertas patologías que veo de pacientes, imaginemos en estas inestabilidades de cadera del famoso pinzamiento fémoro-acetabular que ahora está tan en boga, yo en los estadios iniciales siempre los mando a un quiropráctico que lo suele mejorar al principio. Entonces, bueno, si hago uso de los quiroprácticos. Hombre, y aquí la escuela suiza, por ejemplo, aquí hay varias escuelas, la escuela americana, la escuela francesa y la escuela suiza. Tanto la escuela suiza como la escuela francesa, hombre, yo creo que muestra unos resultados buenos en estos tratamientos. Y yo sí, en ciertas patologías. En patología sobre todo porque en patología de la unión lumbocosal, es decir, lo que es la pelvis con la columna. El resto no, el cuello y demás, en esa patología raquis dorsal no la suelo enviar. Pero bueno, también utilizo readaptación funcional de los hombros para reequilibrio muscular, que no sería lo mismo que la quiropraxia, pero sería una reeducación muscular de ciertos activadores musculares. Es decir, que todo es, en la medicina conservadora, todo vale siempre que se logre con el menor daño posible y la menor agresividad un resultado. Y yo creo que en eso yo sí soy partidario. Otro de los temas, otra de las preguntas que también llamaba mucho la atención era en relación a las infiltraciones. Había gente que tenía dudas, infiltrarse, si no, ¿qué nos pueden decir de respecto a esto? Pues bueno, de que las infiltraciones había dos temas, yo creo. Y aquí en Asturias, las infiltraciones dentro de las articulaciones y las infiltraciones extraarticulaciones. Dentro de las articulaciones, cuando en las enfermedades reumáticas, aquí en Asturias, bueno, sobre todo eso porque es lo que yo más conozco, solo había en los corticoides, la cortisona, se lograban milagros infiltrando cortisona intraarticular. Pero bueno, eso dio mala fama porque daba problemas secundarios, porque los corticoides intraarticulares, si se repiten, se comportan. Los corticoides tienen una estructura cristalina y actúa el sistema inmunológico como si fuera un ataque de gota muchas veces después, cuando se repite. Entonces, lo famoso que te dicen, pero puedo poner más de 3 infiltraciones. Pero hay muchas más cosas, porque en los tejidos blandos, y sobre todo para quitar los dolores nociceptivos, que son los dolores por irritación nerviosa, es muy importante el tratamiento con corticoides. Con corticoides y anestésicos locales específicos. Y en esa situación yo creo que sí está indicado. Vamos, y yo las utilizo y con buenos resultados. Respuestas a preguntas que nos han llegado a través del correo electrónico, pero vamos a seguir respondiendo a los usuarios de Facebook que están siendo muy participativos. Por ejemplo, Lidia Martín Monge nos dice: ¿por qué me sigue doliendo la espalda operada hace 3 años de estenosis lumbar? Doctor Guerra, ¿por qué? Es una pregunta difícil porque no sabemos por qué se operó, la patología base y tal, pero bueno, y creo que ya respondí un poco antes en otra, porque puede haber una afectación superior a la zona operada, porque puede haber una fibrosis, o simplemente lo que comentaba el doctor Álvarez, que haya una reactividad muscular, una irritación, contractura permanente de los músculos perilesionales a la cirugía, y que pues hay que evaluar y tratar, y a veces con infiltraciones, a veces con acupuntura de ayuda, a veces con quiropraxia, porque no todo la reintervención puede solucionarlo. Doctor Álvarez,
Belén Álvarez, operada 3 veces de hernias discales y ahora con 3 hernias nuevas con movilidad muy limitada, muchos medicamentos y con dolores en progresivo aumento. ¿Qué me puede recomendar, doctor? ¿Qué consejo me daría? No, pero hernias discales me imagino que lumbares. No especifica, pero... hombre, primero que hay muchas... Yo siempre aclaro a mis pacientes que el concepto de hernia, ni nos entendemos entre los profesionales médicos de lo que es una hernia o una protusión. Es decir, un disco intervertebral es un neumático, pero lo que hace es un amortiguador con forma de neumático, que tiene una parte periférica fibrosa que cuando se fisura y por él lo empuja lo que es el amortiguador, que sería el núcleo pulposo, pues da lugar a una fisura que muchas veces en gente joven aparece como un dolor brusco, una fisura de nanuros fibrosos. Cuando eso, con la edad, los que tenemos ya, o estamos cerca de los 60, si nos hiciéramos una resonancia, nosotros seguramente que tendríamos 2 o 3 protusiones a ese nivel, que son las más frecuentes. Otra cosa es lo que origine eso, es decir, que si eso está originando una mala alineación de la columna lumbar y no estamos la estática se está perdiendo, se están los músculos contracturando porque se está desequilibrando tanto los músculos abdominales y oblicuos como los posteriores, con lo cual muchas veces esos son dolores de falta de compensación de la postura. Por eso yo creo que es muy importante la reeducación postural. Entonces, mucho más que cualquier otra cirugía, ni ningún otro tratamiento, la reeducación postural yo lo utilizo para muchas cosas y me está dando buenos resultados. No lo hago yo directamente, pero sí envío a profesionales que la saben hacer y me dan buenos resultados, por eso yo la indico bastante. ¿Usted es experto en cirugía del pie? ¿Es una Sí. cirugía complicada? Nos preguntan también. Sí, hombre, la cirugía del pie, usted imagínese que cuando los grandes lesionados que teníamos antes, cuando no se hacía tanta cirugía, hace 30 años, cuando éramos residentes, uno podía romper una cadera, un fémur, una tibia, y alguien no se daba cuenta, pero bueno, que le había tenido una lesión en un pie. Bueno, pues cuando nos habían solucionado todos los problemas, lo que quedaba era el dolor del pie, al cabo de 8 meses, y ese pie estaba cojo. Entonces, la cirugía del pie sí es importante porque es muy invalidante, sobre todo en gente. Yo estoy viendo mucha gente que no es tan mayor y con problemas como pies planos del adulto, es decir, que no camina, es decir, que hace que tengan que usar muletas. Y otro tipo de patología, las metatarsalgias, bueno, eso, patología del antepié, pues, bueno, o los juanetes famosos, que se hicieron una época, cuando vino la época del tratamiento de los podólogos. Es decir, aquí hubo una escuela, la famosa escuela de don Antonio Viladot, que era la escuela catalana, y luego vino una escuela murciana que habían aprendido de los podólogos americanos. Que es entonces hubo una época de que se empezó a utilizar la cirugía percutánea, pero la cirugía percutánea tiene un problema, tiene una ventaja de que no tienes heridas, no es traumática, pero que tienes que tener un seguimiento del paciente muy estrecho, porque si no, se te descontrolan los resultados. Entonces, yo creo que en la cirugía, yo por eso, cuando se inició, ya me instalé en la cirugía de Baruch, que es cirugía muy francesa, que los franceses utilizan mucho cortar huesos y realinearlos. Lo mismo en las rodillas, en las caderas y también en los pies. Baruch es un cirujano de Burdeos que lleva más de 25 o 30 años realineando los pies, sobre todo el antepié. Y en esa me instalé yo. Doctor Guerra, hablábamos de líneas de investigación, de cómo ha cambiado las cosas, la evolución en estos 30 años que lleva usted como profesional. ¿Cuáles serían las nuevas vías de investigación en cirugía ortopédica y traumatología? Cuéntenos. Bueno, yo creo que las líneas fundamentales son las que habíamos empezado a hablar un poco cuando hablamos de los materiales, de las prótesis, los implantes, que creo que han llegado a ayudarnos y a proporcionar pues bastantes avances, pero está un poco todavía verde, pero está ahí también en puertas, y es la biología de muchas lesiones o enfermedades del cartílago, de los tendones, respecto, por ejemplo, la artrosis de inicio con lesiones condrales pequeñas. Intentar frenar eso pues sería muy importante porque evita tener que poner una prótesis, pero el cartílago no se ha logrado cultivar de una manera útil para la articulación, sino que es película que no resiste la carga.
Entonces, el tema de las células madre, los cultivos celulares, la biología tanto de cartílago como de lesiones tendinosas, por ejemplo, en el hombro, creo que es un campo que puede evitar muchas cirugías, puede ayudar a muchas cirugías, y hoy día pues todavía no acaba de tener una utilidad objetivamente, digamos, recomendable 100%, bueno, no en medicina nunca se puede 100%, sino que sirve para ayudar. Léase factores de crecimiento plaquetario, está muy entredicho y hay que ser un poco cauto cuando lo indicas, pero haciendo se aprende. Entonces, claro, se van a poner todo en su sitio, y luego esa investigación yo creo que es fundamental para evitar esas lesiones. Y dentro de esas técnicas podría estar, por ejemplo, la ecografía musculoesquelética, dentro de la consulta del traumatólogo. ¿Qué podría decirnos acerca de ella? No, vamos a ver, la ecografía en traumatología se está empezando ya hace unos años a utilizar en la consulta del traumatólogo, como si fuera el fonendo, dicen, el fonendo del cardiólogo, no sustituyendo un radiodiagnóstico hecho por expertos radiólogos, que lo mismo te pueden hacer una ecografía que decir, está más indicado hacer una resonancia, sino para ayudarte a esa lesión que ya conoces que existe, saber cómo evoluciona, o que tú la operaste y saber cómo va el resultado, para ratificar ciertas lesiones, seguimiento y explorarla. Tú estás explorando un hombro o un tendón de Aquiles y vas a ver perfectamente si ese tendón está rozando alguna estructura, o que tiene ya una oquedad o una rotura, o que tiene una inflamación crónica con líquido, y puedes dirigir incluso alguna infiltración, no solo de corticoides, que hay otros tipos. Y entonces la ecografía, creo que, como ha pasado en ginecología, que ya no se pone en entredicho que un ginecólogo utilice el ecógrafo para el seguimiento de la gestación, pues creo que un traumatólogo debe, sobre todo los jóvenes, tomar como arma diagnóstica y de seguimiento, aunque por supuesto sin quitar que el radiólogo es el que tiene la última palabra, o la primera muchas veces. Doctor Álvarez, hablando de los corticoides que comentaba antes, Rosy Esteban, a mí me dieron cortisona por problemas de espalda y hace 2 años caí y rompí 2 vértebras. Después de un trasplante renal no acabo de recuperarme. Hombre, vamos, una caída, vamos, habría que saber, las mujeres tienen, sobre todo después de la época posmenopáusica, a partir de los 10 años de la posmenopausia, que no sé si sería el caso, hay una bajada hay una pérdida de la trama ósea, lo que se llamaría una osteoporosis. A partir de los 10 años ya se consideraría que había una osteopenia radiográfica, que es cuando ya se ve en las radiografías que seguramente ese hueso está un poco osteoporótico, que habitualmente si se hizo con la intensidad adecuada y en un equilibrio de intensidad de los rayos adecuada y de peso, se sabe que a los 10 años, si se ve osteoporosis, hay una pérdida del 30% de la masa ósea. Entonces, hombre, no creo que por el tratamiento de la espalda le hayan puesto una corticoterapia de larga evolución, porque eso sí ocurriría si uno tiene un asma o si tiene una enfermedad reumatológica antiguamente, antes de utilizar el metotrexato y las terapias biológicas. Me imagino que no, me imagino que habrá sido que tuvo una fractura, pero, hombre, que tenga fracturas vertebrales, una fractura vertebral o 2 fracturas vertebrales, una fractura de muñeca o una fractura del hombro, en una mujer posmenopáusica se consideran fracturas osteoporóticas, y con lo cual hay que iniciar un tratamiento para mejorar la trama ósea. En ese aspecto diría eso. Doctor Guerra, para usted, Jorge Zembranos, llevo más de 2 años con una tendinitis rotuliana. ¿Llegaría algún día a recuperarme? Ando mucho en bicicleta. Bueno, primero hay que saber por qué se produce la tendinitis rotuliana, porque no solamente por andar en bicicleta, posiblemente tenga una desalineación del aparato extensor, es decir, lo que une cuádriceps rótula y tendón infrarrotuliano, que es lo que yo sospecho que es lo que trata la pregunta. Entonces, si hay una desalineación y una cronicidad sobre una sobrecarga deportiva laboral, pues es muy difícil que se pueda frenar. Existe un tratamiento
paliativo de los síntomas, pero probablemente si sigue con la mala posición, con la mala educación de la actividad, o no solo de la marcha, sino del deporte. Para eso están también los entrenadores, vamos, sí, profesionales, ¿no?, de ciertos deportes, pues hay que actuar sobre ello, porque si no es la pescadilla que se muerde la cola y seguimos pues con la tendinitis y se cronifica y nunca cura. Vamos a seguir con usted, doctor. Mercedes García nos dice: a mí en 3 años se me ha curvado la espalda, creo que es cifosis, estoy con la reumatología, cada año me ponen una clasta y tengo un tratamiento antiinflamatorio, pero los dolores no desaparecen. ¿No tendría que tratarme un traumatólogo? Yo me siento cada vez peor, ¿no se puede operar? Por lo que sospecho que indica es una paciente reumatológica y posiblemente tenga una artritis reumatoidea o una espondilitis anquilosante, y le están poniendo tratamientos para evitar su avance. El traumatólogo ahí no tiene demasiada, sobre todo en la columna, forma de ayudar con cirugía, porque es muy difícil, y lo que hay que intentar es, mediante un tratamiento rehabilitador muscular compensando, evitar que esos colapsos que dice de cifosis vayan a más y sean progresivos. El traumatólogo podría ayudarla si tuviera una degeneración de una articulación, y entonces, aunque tenga esa enfermedad reumática, podría sustituirla, poner una prótesis, y entonces sí. Pero en la columna yo creo que debe seguir en manos de, bueno, aparte de un consejo, se lo pueden dar siempre, pero del reumatólogo y del médico rehabilitador y o fisioterapeutas, para reeducar un poco esa estructura que le sostiene la columna. Doctor Álvarez, quiero tocar el tema de los niños. ¿Cómo se pueden prevenir esas patologías musculoesqueléticas infantiles? ¿Cómo podríamos prevenirlas? Bueno, vamos a ver. Yo creo que la patología musculoesquelética infantil cada vez, afortunadamente, se ve menos en casos avanzados. Yo me acuerdo que hace 20 y muchos años hice una revisión en el Hospital de Caboñes sobre el PERTES. Y entonces revisé pues varios años de evolución de PERTES, de que en aquella época tendrían 14 o 15 años aquellos niños, y en aquel momento me encontré que había pacientes de 15 años con dismetría de 5 o 6 centímetros, pero muchos. Es decir, que de los 50 que había, pues probablemente había 10, que es un porcentaje de un 20%. Es decir, eso yo creo que ahora ya no existe. Pero sí hay cosas que sí existen, por ejemplo, el pie plano infantil, que se vuelve intratable, las alteraciones torsionales del fémur, de la tibia, que muchas veces son muy incapacitantes y los vuelven muy torpes, un deslizamiento de la cabeza femoral, que eso sí todavía veo que pasan desapercibidas, porque son dolores en preadolescentes gorditos o muy altos, que van a urgencias una y otra vez y no quedó nada, y cuando uno lo ve ya pasaron 2 meses y está la epífisis femoral desplazada, y eso cuando se trata un poco tardíamente sí da secuelas. En otros aspectos, bueno, pues está la espalda. La espalda muchas veces tienen niños con dolores, con apofisitis, sobre todo en deportistas. En deportistas sí ocurre fisuras de los discos invertebrales y espondilolisis traumática, sobre todo en gimnastas. En gimnastas yo sí estoy viendo, estoy hablando de pacientes de 13, 14 años, preadolescentes, ya no son niños. Y bueno, esa es la patología, porque la patología antigua vamos a ver, las displasias de cadera siguen viéndose, porque bueno, siguen viéndose, y bueno, y esto yo creo que ya ni se considera como una enfermedad, porque muchas veces esas caderas valgas que se siguen viendo en la edad adulta y no dan problemas. Y antes sí, yo creo que se hacía un sobretratamiento con los famosos ángulos de inclinación acetabular. Y bueno, yo estuve bastantes años, yo creo que tratando preferentemente eso, ahora no lo trato preferentemente, pero sí estuve 5 o 6 años en unidades de ortopedia infantil, con lo cual sigo tratando ese tipo de pacientes. Doctor Guerra, por correo electrónico nos llega una pregunta que creo que la usuaria ha sido muy concreta. Ángel Herrilla nos dice: tengo 62 años, estoy diagnosticada de estenosis significativa L5-S1, además tengo cambios degenerativos de interapofisarias, L5-S1, más abombamientos, L3-L4, L4-L5, L5-S1. ¿Mi única solución es la cirugía, doctor? Bueno, yo creo que no, que
creo que una estenosis tiene que pasar por tratamientos médicos, conservadores, disminución de peso, rehabilitación, hasta que valorar si hay una afectación radicular, es decir, las raíces que salen de la médula están comprometidas, entonces sí puede necesitar una liberación. Entonces, claro, cuando habla de tantos niveles, sospecho que la cirugía puede no ser, digamos, el tratamiento más adecuado. Cuando es un nivel un poquito más corto, 2, 3 segmentos máximo, pues en ocasiones sí. Yo creo que también debe descartarse enfermedades reumáticas que afecten, como la anterior pregunta, y la cirugía no todo lo arregla. Seguimos con el Facebook. Cristina Fernández, ¿el Pilates es bueno para las patologías de huesos, doctor Álvarez? Bueno, el Pilates yo creo que lo que hace es un reequilibrio, y yo sí cuando me lo preguntas sí lo recomiendo. En las patologías, la gente que tiene dolores de la espalda baja, dolores lumbares, en el triángulo lumbocostal ayuda a mantener la postura de la columna con la pelvis. Entonces yo sí lo recomiendo, si lo estamos haciendo para el dolor de espalda baja o de columna degenerativa, siempre que no sea muy intenso, sí lo recomiendo, porque eso es una forma de reeducación postural y de estiramiento, que gente de mediana edad les va a venir bien. Yo sí lo recomiendo a la gente que ya está en ello, vamos, o si lo va a hacer, sí les digo que lo hagan. Además, ahora está muy de moda. Doctor Guerra, en relación a la pregunta anterior, ¿qué nos puede decir de la cirugía mínimamente invasiva? Bueno, es un tema que quizás se me pasó comentarlo en los avances estos de futuro, no, presente ya. Yo creo que la cirugía, siempre se decía grandes cirujanos, grandes incisiones, todavía es válida en ciertas patologías, pero creo que hoy día hay que animar un poco a la gente, no digo a animarla a que se operen, ni mucho menos, sino a que cuando se les propone ciertas cirugías no tengan ese miedo a la sangre, a la incisión, a la gran cirugía. Ha avanzado muchísimo las técnicas artroscópicas, empezó en la rodilla, siguió el hombro, la cadera, el tobillo, incluso el codo y la muñeca. Evidentemente, la más desarrollada quizás sea la rodilla. En los últimos 8 o 10 años el hombro ha ido espectacular en un ascenso en cuanto a técnicas y que nos ofrecen, que aprendes y que desarrollas y a resultados. Y eso no quita nunca que después tenga que hacerse una cirugía abierta si eso falla. Entonces, creo que tanto por parte de la industria que nos ofrece técnicas e instrumentales para operar, que pasa en cirugía general con la laparoscopia, en ginecología, creo que es un avance muy importante. También quizá tiene también un límite, pasa como en la cirugía del pie, pero quizá hay articulaciones donde ya hoy día el 90% de las cirugías se hacen por artroscopia, por cirugía mínimamente invasiva, con resultados espectaculares, y creo que ya es un presente, no un futuro. ¿Y esa recuperación cómo sería? También, muchas veces, también tiene un mito, tampoco hay que ser yo te opero y sales corriendo esa tarde, que ocurre. Hay que ser cauto. Tú cuando te haces algo en una muela, pues te dicen que no comas esa noche. Pues en cirugía tampoco hay que ser mago. También haces algo en la articulación que puede estropearse o puede ser doloroso. La recuperación un poquito más rápida, pero muchas veces para llegar al mismo camino se puede hacer por cirugía abierta, estandarizada, más o menos, digamos, agresiva, entre comillas, o por cirugía mínimamente invasiva o artroscópica. Y a veces llegas al mismo camino y puede ser un mes arriba, un mes abajo. Entonces yo creo que hay que personalizarlo también. En una persona muy obesa, con un hombro de muy difícil acceso, pues a veces la artroscopia no llega, pero es que tampoco llega a veces la cirugía abierta. Entonces el resultado al final va a ser igual. Es un poco mito, que es todo más rápido, pero evidentemente al no lesionar partes blandas para llegar a la lesión, pues siempre tendrás una recuperación más rápida. Y entre los tratamientos también se habló aquí de las ondas de choque, ¿no? Doctor Álvarez, Javier Maroto nos dice: padezco de fascitis plantar desde hace un año. Tras un tratamiento con ondas de choque sufrí una mejoría, pero últimamente el dolor ha vuelto con mayor intensidad, frecuencia y duración. ¿Qué me aconsejan que haga?
Bueno, yo en todas las lesiones en que están implicadas tendones, fascias, la fascia plantar no es más que la continuación del tendón de Aquiles. El tendón de Aquiles pasa por el calcáneo y llega a la fascia. Es algo similar a lo que en la rodilla sería el cuádriceps, la rótula y el tendón rotuliano. Entonces yo, para estas lesiones, incluidas, siempre utilizo lo mismo, es decir, y sobre todo en gente deportista, utilizo la magnetoterapia. Yo creo que me va bien con ello y procuro no hacer cirugías, mantener el tiempo en la magnetoterapia y tengo unos resultados buenos. Incluso en mi familia estaba mi hija que hace tres meses estaba lesionada de un aparato extensor, pues logró recuperarse mes y medio de tratamiento y concursar este fin de semana aquí el campeonato de cross. Y quedar en muy buena posición, además. Buena posición. Se nos está agotando el tiempo, pero a mí me gustaría, si quisieran añadir alguna cosa, algo que se nos haya quedado en el tintero, doctor Guerra, algo que quiera añadir. Bueno, en relación un poco a lo que él dice, que muchas veces se tiende a aplicar técnicas que están de moda o novedosas o que nos gusta, a los cirujanos nos gusta lo que hacemos y entonces a veces también nosotros mismos animamos sin tener detrás un bagaje ya no profesional nuestro, sino de trabajos, de otros compañeros. Hoy día es muy fácil la comunicación vía internet. Entonces, por ejemplo, el tema este que hablaba él de la fascitis plantar, pues a lo mejor hay una mala postura, a lo mejor hay un sobrepeso, a lo mejor hay una torsión tibial, a lo mejor hay un problema de columna, escoliosis, carga más un lado que otro. Entonces, tú vas y lo operas y eso es una ruina. Tienes que valorar un poco globalmente al paciente y personalizar y no dejarte llevar porque aplicar ondas de choque a todo el mundo. La onda de choque tiene que estar dirigida por una indicación médica al menos. Lo puede hacer un médico, lo puede hacer un fisio, no digo que no, pero lo que no puede ser es sistemáticamente a cualquier lesión para ver qué pasa. Yo quería decir a este respecto que aunque algo como una mano o un pie parece algo distal, a los pacientes hay que explorarlos de arriba abajo, es decir, en ropa interior, porque hay muchos cambios posturales y en movimiento, ¿no? Yo siempre exploro a mis pacientes en movimiento porque hay muchas cosas que lo ves, que ahí está el tema, es decir, el tema no es que tenga una lesión puntual, eso es por algo. Y eso solo lo ves como si no estuviera en la playa, cuando lo ves en movimiento, porque igual tiene una postura inadecuada, eso efectivamente lo que decía el doctor Guerra, de la rodilla, o que tiene una marcha peculiar. Y eso está condicionando siempre algo compensatorio según va bajando las articulaciones. Eso yo creo que es fundamental. Es decir, antes de hacer cualquier cosa, porque si hay algo malo en nuestra profesión, es intentar tratar algo que no existe. Eso sí. Y efectivamente, yo creo que el éxito en cualquier rama de la medicina es que tratemos que sea algo que sea verdad que está produciendo eso, porque si no nos lleva siempre al fracaso. Es decir, llegar a un diagnóstico es lo fundamental. Yo creo que el diagnóstico clínico, el ver, aunque le lleve a uno media hora ver al enfermo, pero saber exactamente por qué viene y lo que viene y lo que te parece que tenga, incluso sin más pruebas complementarias. Yo creo que es muy importante para llegar luego a un tratamiento. Pues yo creo que con esta idea nos quedamos. Muchísimas gracias por habernos acompañado a los dos. Ha sido un placer para nosotros tenerlos aquí. Y a ustedes muchísimas gracias por haber sido tan participativos una vez más. No lo duden y sigan enviando sus preguntas a través del correo electrónico y a través del Facebook del Comercio, y hacerlo para el próximo miércoles día 15, que nos acompañarán expertos en dermatología. No se lo pierdan. Buenas noches y muchísimas gracias.